Pues por el momento seguimos en esta primera parte de este bloque de análisis institucional y a partir de ahora vamos a empezar a complicar un poco la cosa, vamos a hablar de conceptos más avanzados, pero en esta primera parte me he enfocado en que entendierais a la perfección el concepto de liquidez y lo que realmente es importante en el Forex, ¿vale? Hemos hablado de por qué lo realmente importante en las velas son los máximos y los mínimos y no hay que centrarse tanto en los cuerpos de las velas. Entendéis a la perfección lo que es el concepto de liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el análisis institucional, ¿cuál es el propósito o en qué se basa? Se basa en entender el cómo se mueve el mercado, cuándo se mueve el mercado y por qué se mueve el mercado. Ahora ya empezáis a entender un poco estos conceptos. ¿Cómo se mueve el mercado? De liquidez a liquidez, de liquidez a liquidez. ¿Cuándo se mueve el mercado? Pues cuando llegamos a una de estas zonas de liquidez. ¿Y por qué tenemos estas reacciones cuando llegamos a estas zonas de liquidez? Porque al final una zona de liquidez no es nada más que una zona en el gráfico en la cual se acumulan muchas más órdenes de lo habitual y simplemente cuando el precio llega a esa zona de liquidez reacciona. Habéis visto que estas zonas de liquidez pues suelen coincidir muy bien con los máximos y mínimos que saltan a la vista en los gráficos, teniendo en cuenta siempre las mechas y no el cuerpo de la vela, ¿vale? Y ya habéis visto que cuando tenemos unos máximos relativos o un doble techo o unos mínimos relativos o un doble suelo, pues eso es una zona de liquidez todavía más importante, ¿vale? Entonces, en esta primera parte, repito, me he enrollado bastante en explicar estos conceptos básicos del análisis fundamental, que son lo que se fundamenta el resto de conceptos que os voy a explicar a partir de ahora. Pero ahora ya tenéis todo esto claro. Entonces, otra cosa que sabéis, ¿quién es el actor principal en el Forex? Los bancos centrales, ¿vale? En otro mercado serán otras cosas, pero en el Forex, que es lo que nos interesa a todos aquí, son los bancos centrales. Y también entendéis lo que es la liquidez en el gráfico, que no es nada más que dinero en forma de órdenes, ¿vale? Entonces, también sabéis que los precios de las divisas están 100% controlados y manipulados por los bancos centrales. Los bancos de inversión, los grandes fondos de inversión, los brokers y nosotros, los traders minoristas, no somos market makers y no movemos el mercado del Forex para nada. Nosotros simplemente intercambiamos estas divisas al precio que tienen al momento. Eso es todo, ¿vale? Entonces, esto es una formación de day trading intradía, por lo cual nos interesa, y a vosotros os interesa, entender cómo se ve el mercado de divisas en el corto plazo. Vale, en el largo plazo ya hemos hablado que el precio de las divisas se mueve en función de las condiciones macroeconómicas de cada país. Pero como aquí no somos inversores, no vamos a hacer inversiones como tal, y tampoco os voy a enseñar nada de swing trading, pues nos da un poco igual, ¿vale? Que una economía esté yendo mejor que otra, que una tenga una inflación más alta, eso nos da igual, ¿vale? Y ya sabéis que en el largo plazo se mueven en función de las condiciones macroeconómicas de un país y los bancos centrales buscan una rentabilidad. Acordaros lo que os he explicado de análisis cuantitativo, ¿vale? Al final, el ejemplo que os puse es que si el dólar tiene un tipo de interés del 4% y el euro tiene un tipo de interés del 2%, pues el dólar es un 2% más rentable, por lo cual es más atractivo para los bancos centrales tener dólares que no tener euros. Pero eso, a nosotros, los day traders, nos da un poco igual. Lo que os tiene que interesar a todos es cómo se mueve el mercado de divisas en el corto plazo. Y ya habéis visto, ¿vale?, que se mueve de liquidez a liquidez. Al final los bancos centrales lo único que buscan es la liquidez, que se ejecuten todas estas órdenes para absorber el máximo de liquidez posible. Y a esto yo lo llamo seek and destroy, ¿vale? Básicamente el precio, como la canción de Metallica, básicamente el precio se va de liquidez a liquidez, de liquidez a liquidez, de liquidez a liquidez, todo el rato sin parar, ¿vale? Entonces, una cosa que tenéis que tener clara y lo que yo os recomiendo es que eliminéis todas las distracciones de los gráficos, ¿vale? Todos los indicadores, todas estas tonterías, fuera, no hacen falta. Tenéis que adquirir una mentalidad probabilística. Acordaros, el trading no es un juego de análisis, es un juego de estadística y tenéis que confiar en el proceso, ¿vale? Y siempre que vayáis a abrir una operación en el mercado, preguntaros estas dos preguntas y vais a ver que si siempre que vayáis a tomar una operación en el mercado, una compra o una venta, y os preguntáis esto y sabéis la respuesta a estas preguntas, vais a aumentar vuestra tasa de acierto. Tenéis que preguntaros dónde está la liquidez y hacia dónde se puede dirigir el precio. Porque en el corto plazo el mercado se mueve de liquidez a liquidez. Por lo cual, siempre que vayáis a tomar una operación,
preguntaros estas dos preguntas. ¿Dónde está la liquidez y hacia dónde se puede dirigir el precio? Estas dos preguntas son la base fundamental de las estrategias de trading que os voy a enseñar en el bloque de estrategias. Por el momento, dejamos esta clase aquí y a partir de ahora vamos a complicar un poco más y vamos a hablar de conceptos más avanzados de análisis institucional.